Buenos días, iglesia. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ya no estamos sentados en las mismas sillas y ni siquiera estamos viendo las mismas mesas. Aquí estamos un domingo más y damos gracias al Señor. Y nada, que echaba de menos la iglesia. Y sé que también estamos todos iguales, prontito. A ver si prontito podemos estar juntos y poder compartir ese momento otra vez. Pero para que podamos disgustar un poquito más, nosotros hemos venido aquí y hemos venido a compartir con ustedes ese momento. Y nada, que... no sé si sabéis, pero hace 2 semanas más o menos, y creo que muy anterior, nosotros hemos estado hablando algo del Sermón del Monte. No sé si os habéis dado cuenta, pero me encanta, me fascina el Sermón del Monte. Y ya hace como 2 semanas en concreto, nosotros hemos venido tratando de forma directa. Yo supongo, y he dado por hecho, que ha estado meditando, ha estado trabajando, ha estado leyendo el texto y el Señor te ha hablado también. Y ojalá pudiéramos más adelante, cuando vayamos a compartir algo, pues que también nosotros podamos ser edificados con lo que el Señor ha estado compartiendo con ustedes. Pero no sé si sabéis, pero el Sermón del Monte es considerado como yo diría, una obra maestra, ¿vale? Es lo máximo que Cristo pudo transmitir a la gente de conocimientos continuos. Ya sabes que los evangelios van narrando episodios. Ocurre una cosa aquí, otra allí. Entonces, nunca se centra como en el Sermón del Monte, donde el Señor para y empiezas a hablar y empieza tantas cosas. Y el Sermón del Monte, recuerda que empieza en el capítulo 5 y termina en el 7. O sea, son 3 capítulos ahí que van dedicados directamente al sermón, a lo que Jesús está transmitiendo. ¿Y por qué yo digo eso? Que me fascina con lo que Jesús va transmitiendo todas las ideas ahí. Mira cómo termina el capítulo 7. Dice así, el versículo 28 y 29. Si queréis ya podéis ir abriendo vuestra Biblia. Estaremos en Mateo, entre el 5, 6, 7. Pero ya después añadiremos algo, un paralelismo que es muy curioso. Mira, el 28, el 29 dice así: cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza. Imagina a la gente, cuando Jesús terminó, la gente, ¡wow! Y sigue el 29, porque les enseñaba con quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. Recordar la enseñanza, la empatía que Jesús transmitía. Eso es fascinante. Y yo me imagino como la gente de pie, una al lado del otro, así, echando, oye, echa un poquito para allá que no escucho bien, déjame acercarme un poquito más. Y la gente como cayendo las babillas aquí, al ladito, y diciendo, madre mía, es que nadie nunca me transmitió algo del reino como este hombre me está transmitiendo. Y la gente como sin saber, diciendo, pero ¿dónde ha estado? ¿Dónde ha estado este hombre? ¿Por qué nunca nadie nos enseñó así? Y solo lo que nos ha estado señalando y poniendo carga. Y este hombre viene a liberarnos de todo este yugo. Pero también me puedo imaginar el efecto que hubo en muchísimas y muchísimas personas que estaban escuchando. Y uno en concreto, pues seguramente habría gente que estaría así fascinado con lo que Jesús estaba transmitiendo, pero había personas que estarían allí, imagínate aquí, sentado. Es que, este tío, mira lo que está diciendo, ¿cómo va a poder decir eso? No sé qué, no sé cuánto. Claro, si ni siquiera Jesús pudo contentar a todos, pues nosotros muchas veces intentamos, no, que tenemos que hacer eso, aquello otro, así, no sé qué. No, la palabra está transmitida más fiel, con más fidelidad que Jesús transmitió, es imposible. Y no pudo alcanzar a todos, pero seguramente, y te lo digo yo, que todos los que estamos allí, estaban inquietos con las palabras que Jesús estaba transmitiendo.
Nadie, ya sea por criticar, ya sea por estar escuchando algo totalmente nuevo, ya sea porque personas estaban de verdad entregando sus vidas al Señor allí, reconociendo a Jesús como el Mesías, como el Cristo. Todos estaban siendo impactados por las palabras de Jesús. Porque las palabras de Jesús, todo lo que Jesús decía, ninguna de sus palabras volvía vacía. Ninguna palabra que Jesús dirigía a cualquier oyente no volviera vacía. ¿Sabe por qué? Porque Él no decía solo con sus palabras, sino que también hablaba con sus hechos. Y no solo estaba transmitiendo ideas o filosofías, que eso, aquello, imagina eso, imagina aquello. No, Él traía el reino, lo que Dios vino a implementar al pueblo aquí y ahora. ¿Y cómo se hace? Así se hace. Yo estoy haciendo. Pablo, en cierta ocasión, tuvo la audacia de decir, 1 Corintios 11, versículo 1, dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Yo creo que todos nosotros deberíamos de una forma u otra decir lo mismo. ¿Por qué? Porque solo así nosotros tendríamos en cuenta lo que repercutiría nuestros hechos. Cuando nosotros tenemos en cuenta, oye, es que yo no puedo pecar porque no solo porque yo amo a Cristo, porque yo amo al Señor, porque, oye, yo tengo que vivir una vida santa, sino que si yo caigo, ¿cuántos caerán? Yo tengo que ser referente, yo tengo que enseñar, yo tengo que hablar, dejar de mover tanto la boquita y empezar a mover el cuerpocillo. Y así vamos nosotros enseñando con nuestros hechos. Y por hablar en acciones, las obras, los hechos, me gustaría enseñarte una carta que está en el Nuevo Testamento, que es impresionante. Cuando seguramente algunos ya lo habréis escuchado, o habéis visto, o habéis incluso estudiado el paralelismo que tiene con el Sermón del Monte. El excelente de los sermones, el super sermón. Y esta carta es, ¿quién es? A ver, doy una pista. Lutero, el reformador, decía que esa carta era considerada como una carta de paja, o sea, que no tenía peso, que era como desechada, por así decirlo, que no tiene valor. Incluso se planteó quitarla del Nuevo Testamento, pero damos gracias al Espíritu Santo, que también lo utilizó a él. Pero en este momento yo creo que Lutero estaba poniendo algo de su ímpetu, de su lucha contra todo aquello que él estaba haciendo. Pero gracias a Dios que esta carta no salió del Nuevo Testamento y que hoy la tenemos aquí. ¿Por qué? Porque también fue inspirada por el Espíritu para hablar a ti y hablar a mi vida. Y esa carta es la carta de Santiago. Abramos nuestras Biblias en Santiago. Como yo he dado por hecho ya, mientras vas abriendo vuestra Biblia, como he dado por hecho que has estado meditando en el Sermón del Monte, has estado leyendo sobre la sal, la luz, pacificadores, todo lo que nosotros hemos estado hablando más o menos, y si seguís, Jesús va tratando de temas diferentes, pero siempre con el enfoque en que nosotros debemos actuar, vivir el Evangelio, no solo hablar, sino vivirlo. Y hay un paralelismo entre el Sermón del Monte y Santiago. Y por haber tanta coincidencia, tantas cosas parecidas, eso es lo que yo he podido encontrar investigando, he podido encontrar eso. Pero seguramente si hacéis vuestro paralelismo de leer el Sermón del Monte y leer el libro de Santiago,
seguramente encontraréis más, seguro. Y yo doy por hecho y creo, estoy casi seguro que Santiago estaba ahí, en medio de esta multitud. Y no era del que estaba ahí sentado criticando, sino que era esta persona que estaba siendo de verdad quebrantada por estas palabras y que el Espíritu Santo estaba trabajando en su vida. No es aquel Santiago que fue a llamar a Jesús, que estaban diciendo que Jesús era loco y que preguntaban y que le dijeron a Jesús, oye, que tu madre y tus hermanos están ahí, te están llamando. ¿Por qué? Porque sentían vergüenza de Jesús. No es este Santiago. Desde aquel episodio hasta ese episodio del Sermón del Monte, Santiago creo yo que sufrió un cambio, que el Espíritu Santo trabajó en su vida. Vamos a hacer el paralelismo. Yo estaré leyendo, ¿vale? Estaré leyendo más o menos, estaré diciendo la cita de Mateo y estaré solo leyendo el Santiago, ¿vale? Entonces, si tenéis dos Biblias, pues os recomiendo que podéis abrir las dos, pero no creo que va a dar tiempo de seguirme en lo que yo voy haciendo porque intentaré ser un poquito más rápido para ganar tiempo, ¿vale? Pero empezamos con Mateo 5:3. Yo voy poniendo los puntos que yo estaba haciendo. Y ese punto empezamos con los pobres en espíritu. Santiago 2:5. ¿Vale? Santiago capítulo 2, versículo 5. Dice, escuchen, mis queridos hermanos, ¿no ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a quienes lo aman? Primero, paralelismo. Segundo, Mateo 5:4, los que lloran. Este paralelismo encontramos en el capítulo 4 de Mateo, de versículos 9 y 10, que dice, reconozcan sus miserias, lloren y lamentense, que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Los mansos, Mateo 5:5 y Santiago 5, versículo 7. Sí, 5 versículo 7 dice, por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo esperan el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia aguarda las temporadas de lluvia. Los mansos, los pacientes. Mateo 5:6. Abro un paréntesis. En este voy a leer Mateo 5:6 para que veamos qué pone ahí. Mateo capítulo 5, el versículo 6. Que dice, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. En este paralelismo, yo no he decidido encontrar un versículo en concreto. Yo he puesto la vida de Santiago, su querer. Él lo transmite eso en su carta. Las injusticias, lo que no estaban cumpliendo la ley, recordad, justicia, ley, ya lo que hemos hablado, no estaba cumpliendo su llamado. Los judíos que estaban, recuerda que Santiago está escribiendo a los judíos que están en la diáspora, o sea, que están fuera de Jerusalén. Y allí hay un problema entre los ricos y los pobres, que los ricos se están aprovechando de los pobres. Y ellos son los hermanos, son hermanos de fe, son hermanos, quizás son judíos mismos, y se están aprovechando. Entonces Santiago está escribiendo para resolver una injusticia. No están cumpliendo con que ellos deberían hacer. Entonces yo ese paralelismo yo lo pongo como la propia vida de Santiago, es su propio escrito. Mateo 5:6, los que tienen hambre y sed de justicia, con que Santiago lo describe. Mateo 5:7, los misericordiosos, eso lo encontramos en Santiago 2:13. Santiago capítulo 2, versículo 13 dice, porque habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión. La compasión triunfa en el juicio. Seguimos, Mateo 5:8. Eso lo vemos en Santiago 1:12 y el capítulo 4:8. 1:12 dice,
Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. 4:8. Capítulo 4, versículo 8 de Santiago. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes, los inconstantes, purifiquen su corazón. Aquí está hablando de los limpios de corazón. ¿Recordás allá en Mateo? Si me estás siguiendo, verás que ahí habla de los limpios de corazón. Ahora llegamos en Mateo 5:9. Lo encontramos en paralelismo en Santiago 3:18. ¿Qué dice? En fin, el fruto de la justicia siembra en paz para los que hacen la paz. ¿A qué se está refiriendo? A los pacificadores. Ahora, la recompensa de la corona. Mateo 5:12. Lo encontramos otra vez en Santiago 1:12. Lo repito, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes los aman. Y Mateo 5, de 17 al 49, veréis que Jesús está hablando sobre la ley. En resumen, está hablando sobre la ley. Pone un ejemplo. La ley dice, vosotros habéis dicho que haga eso y eso y lo otro, pero yo os digo que así, así, así. Y vais viendo ahí. Pero estaré leyendo lo de Santiago para que podáis hacer una comparación. Santiago 1, 25. Capítulo 1, versículo 25 dice: pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino encendiéndolo, recibirá bendición al practicarla. 2:8 dice: hacen mucho bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Estas palabras, ¿de quiénes son? Otra vez, de nuestro Señor Jesús. El versículo 10 del mismo capítulo 2, el versículo 10, del 10 hasta el 12, que dice: porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Pues el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no mates. Si no cometes adulterio, pero matas, ya has violado la ley. Hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley que nos da libertad. Sigue ahora del capítulo 4, del versículo 11 hasta el 12. Dice: hermanos, no hablen mal unos de los otros. Si alguno habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzga la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino su juez. Sigue el versículo 12. No hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Seguimos con el paralelismo, ya estamos terminando, ya vamos terminando con el paralelismo. Mateo 5, de versículo 34 al 37, no jurarás. El capítulo 5, versículo 12 de Santiago dice: sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa, que su sí sea sí, que su no sea no, para que no sean condenados. Seguimos. En Mateo capítulo 5, versículo 43, y lo vemos en paralelismo en Santiago 2:8. Hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor al prójimo que Jesús lo transmite en el Sermón del Monte, en el versículo 43 del capítulo 5 de Mateo. En el Mateo capítulo 6, del versículo 5 hasta el 15, habla sobre la oración. Y Santiago hace mismo paralelismo en el capítulo 4, del versículo 2 hasta el 3. Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia. Y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen por qué no piden. Y cuando piden, no reciben porque
piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Ese es un punto muy, muy importante en nuestra oración. Sobre los tesoros, Mateo capítulo 6, del versículo 19 hasta el 21, lo encontramos en Santiago 5, del 1 al 3, que dice: ahora escuchen ustedes, los ricos, lloren a gritos por las calamidades que se les vienen encima. Se ha podrido su riqueza y sus ropas están comidas por la polilla. Se ha oxidado su oro y su plata. Ese óxido dará testimonio contra ustedes y consumirá como fuego sus cuerpos. Han amontonado riquezas, y eso que estamos en los últimos tiempos. Eso lo dice también acerca de los tesoros, como Jesús está diciendo que no debemos juntar tesoro aquí, sino que debemos juntar en el reino de los cielos. Mateo 6, el versículo 34, lo encontramos en Santiago 4, del 13 hasta el 15, vivir al día. ¿Qué dice? El 13, sí. Ahora escuchen esto. Ustedes que dicen: hoy o mañana iremos a tal o a cual ciudad. Pasaremos allí un año y haremos negocios y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben que eso sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparecen por un momento y luego se desvanecen. Más bien deberán decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto, aquello. Sigue. Mateo capítulo 7, del versículo 1 al 2, habla sobre no juzgarás. Santiago capítulo 4, versículo 11 y 12, habla sobre algo puntual. Dice: hermanos, no hablen mal de los hermanos. Si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzga la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino juez. No hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Sobre juzgar al prójimo. Mateo capítulo 7, versículo 16 hasta el 17, también lo vemos y encontramos el paralelismo en Santiago 3, versículo 12, sobre los frutos. 3, 12. Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. Y terminamos con el último paralelismo que he encontrado, que lo encontramos en Mateo capítulo 7, de versículo 21 hasta el 27. Y eso lo encontramos en Santiago 1, de versículo 22 hasta el 25. Que dice: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues si se engañan ustedes mismos, llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad, no que aprisiona, no que te hace esclavo, la ley que te da libertad, esta ley, ¿quién es? Cristo, que te da libertad, y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirás bendición al practicarla. Estos son los paralelismos que yo he encontrado. Seguramente lo encontrará mucho más, seguramente ya habéis escuchado eso, pero me encanta el paralelismo que hace Jesús, que hace Santiago, que hay entre Santiago y el Sermón del Monte. Yo ahora te pido que usemos la imaginación. Imaginaros una buena película, la que más os guste. 3 segunditos. ¿Ya lo tenemos? Sí. Aquí lo más esperado de esta película, cuando la estabas viendo, imagina la sensación, cerrar los ojos un momento, e imagina que estás ya cerca del final de la película, a que tú estás aprensivo,
Estás deseando que llegue ya el final para saber qué va a pasar. Seguro que sí. Ahora, cuando la película está bien, pero cuando llega el final, y el final es una caca, es que yo lo siento mucho, pero yo pienso, he perdido un buen tiempo, un buen rato de mi vida viendo esta película. Es que la odio, nunca más volveré a verla. Pero cuando la película es buena y tiene un final sorprendente o que nos encanta, pues esta película es un peliculón. Y esa la veremos una y otra vez. Ahora imaginemos que el Sermón del Monte es una película. Jesús viene contando empezando con las bienaventuranzas, luego sal y luz y y sigue y termina con este pedazo de final. Termina con este pedazo de parábola que es un final para una película. Le recordaba la película de Sermón del Monte, imaginad la película, pero termina con este final. Dice el final en capítulo 7, del versículo 24 hasta el 29. Por tanto, todo el que oye estas palabras, ¿qué palabras está diciendo Jesús? Todo lo que él viene diciendo anteriormente. Desde el comienzo del capítulo 5 hasta ahora, el final, en el capítulo 7, que Jesús está diciendo. Por tanto, todo el que oye estas palabras y las pone en práctica, no solo que las oye y dice, oh, muchas gracias, qué bonito, me has llenado tanto, he aprendido tanto. Luego se va a su casa y le da igual lo que ha escuchado, simplemente se ha contentado con lo que ha recibido. Pero dice, el que oye estas palabras y las pone en práctica y mueve el cuerpocillo, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron la lluvia, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Termina Mateo diciendo su sensación de ver la gente, lo que la gente dice. El versículo 28 y 29. Y cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque las enseñaba con quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. Todas las palabras de Cristo se resumen en esta palabra. Todo lo que Jesús, recordad, la película te viene contando una historia, pero todo el resumen, la clave está justo ¿dónde? En el final. En el final, cuando te va a decir lo que fue la película. Si tenemos un final bueno, pues tenemos una película buena. Si tenemos una película que un final es horrible, pues la película, lo siento mucho, pero no sirve para nada. Pero aquí Jesús lo resume todo en esta parábola. La casa sobre la roca y la casa sobre la arena. Si tú practicas todo eso, lo que yo te he dicho, tu casa estará construida sobre la roca. Pero si tú haces todo lo contrario, o cumple, eso sí porque me interesa, eso no porque eso me sacrifica mucho, eso sí, eso es más fácil, tu casa estará construida sobre la arena. Y luego cuando venga la tempestad, lo siento mucho, mi hermano, pero nadie te podrá levantar, solo el propio Dios. Todo lo que hemos sido o hecho en el pasado está muy bien. No podemos cambiar el pasado. Y da igual si tú has hecho muy buenas cosas, eso, aquello, otro. Y da igual si has hecho cosas malas, no importa. Es el pasado. Y está muy bien, pero también puede estar muy mal, no todo está muy bien. Pero ¿qué estás haciendo ahora? ¿Cómo está tu vida ahora, mi hermano? Mi hermana, ¿cómo está tu vida ahora?
¿Dónde estás edificando tu casa? ¿Dónde estás edificando tu vida? ¿En la roca o en la arena? Hace unas semanas yo venía comentando con un amigo sobre el libro de la carta de los Hechos de los Apóstoles. Y por qué, me planteaba, ¿por qué se llama así? Hechos de los Apóstoles. Me imagino que no es porque lo bonito que hablaban los apóstoles. O no me imagino que es porque, oye, que son los discípulos de Jesús y caen muy bien a la gente, son gente que proporcionó eso o aquello otro. No, son hechos de los apóstoles. ¿Por qué? Porque no solo recibieron lo que Jesús les dijo, sino que los puso en práctica. Y cuando los pone en práctica, entonces sí, lo transforma en un hecho. Y la vida, mi hermano, si ves la vida de Jesús, no es una vida estática donde solo me contento en mi comodidad, donde yo me quedo parado, sino que es una constante acción. Donde Jesús va aquí, allí, y Él no solo influencia con sus palabras, sino con su ejemplo. Jesús no vino aquí a condenar a nadie, Él vino a salvar. Y esa salvación que Él trae a nosotros, lo transmite a través de su vida, de su ejemplo. Porque si este Jesús hubiera pecado en el desierto, yo lo siento mucho, pero sería uno cualquiera, sería uno más. Pero Él decidió ser fuerte, vencerlo, para que tú y yo pudiéramos vencer. Y si es hecho de los apóstoles, la pregunta es, ¿qué hay de los hechos de Emerson? ¿Qué hay de los hechos de la Iglesia Evangélica Encuentro con Dios? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos edificando sobre la roca o sobre la arena? Jesús solo vino a mostrarnos el camino. Pero ahora nos toca a ti y a mí caminar. Y eso nos ayuda el Espíritu Santo. Recordad, en los Hechos de los Apóstoles, los apóstoles iban a una ciudad y el Espíritu decía, oye, no, ahí no, ve allá. Y lo iban. Felipe bautiza al eunuco. Cuando el eunuco levanta, ¿dónde está Felipe? Arrebatado por el Espíritu Santo y lo llevó a tal ciudad. Eran guiados, estaban en continua acción. A nosotros nos toca edificar. La roca es Cristo. Pero a quien le toca levantar, edificar, somos tú y yo. ¿Sabes qué? Es mejor una chabola edificada sobre una roca que un palacio edificado sobre la arena. Si tú tuvieras que escribir los hechos de tu vida, a partir de hoy, a partir de ahora, ¿qué escribirías? ¿Qué hechos has estado haciendo? Nadie recuerda a Pedro como el típico pescador que cogía quizás 2 doradas, un pez espada, un cazón, no sé qué Pedro pescaba. Pero nadie recordaba lo bueno pescador o lo malo que era. Todos recuerdan a Pedro como la roca en que Jesús construyó la iglesia, donde empezó allí, donde aquella persona que tenía aquel ímpetu, aquella explosión, y que fue centrada no solo por Cristo, sino que también se dejó ser moldeada por el Espíritu Santo. Y fue uno de los más grandes. Nadie recuerda por el pasado de Pedro, sino por los hechos que él ha estado haciendo.
No importa, mi hermano, si hasta este momento has estado edificando tu casa, has estado edificando tu vida sobre la arena. Hoy el Señor te está diciendo, derrumba todo eso. Pero Señor, está tan guapa, está tan bonita mi casita. Da igual. Destrúyela. Empieza de cero. El Señor no te quiere seguir construyendo ahí, porque si tú no la destruyes ahora y empiezas a edificar sobre la roca, cuando la tempestad venga, cuando el enemigo te ataque, te vas a caer, mi hermano, mi hermana. Pero va a ser duro. Va a ser muy, pero muy grande tu ruina. Quizás estás caído ahora. Quizás esa tempestad ya ha venido sobre tu vida. O simplemente estás viviéndola ahora. Pero recordad, mi hermano, mi hermana, que así como Jesús extendió la mano a Pedro que se estaba ahogando, este mismo Jesús te está extendiendo la mano ahora. Te está rescatando de esta ruina que está haciendo tu vida. Te está llamando, oye, ven a vivir lo nuevo, a vivir lo seguro, lo fijo. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que estás viviendo ahora. Ven, solo acéptame, solo recíbeme, solo empieza a edificar tu casa sobre la roca. Olvidémonos y perdonémonos todo lo que hasta hoy nos ha estado reteniendo, nos ha estado dejando avanzar, nos ha estado atrapando, atándonos para ser libres en Cristo. Somos libres, pero solo cuando estamos edificados en la roca que es Cristo. Termino con estos versículos de Santiago. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que mira el rostro en un espejo. Y después de mirarse, se va y se olvida enseguida cómo es. Pero el que se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Os queremos mucho. Pero si seguimos edificando nuestra iglesia sobre la arena, vamos a caer otra vez. O destruimos todo eso antes que venga la ruina, antes que venga la tempestad, y empecemos a edificar en la roca que es Cristo, o vamos a caer otra vez. Es inevitable. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guíe, nos dé sabiduría, que el Señor hable a cada uno que esté escuchando este mensaje. Primero ha pasado por mí, ahora está pasando por ti, y por ti pasarán a otros, y que podemos todos edificar no solo nuestras vidas, sino que nuestra iglesia encuentre con Dios sobre la roca. Porque si no edificamos sobre la roca, nunca avanzaremos. Seguiremos estancados y cada día seremos menos. Amén. Oremos. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Señor, gracias porque
Tu palabra, Señor, nunca vuelve vacía. Y me considero un privilegiado, Señor, en poder recibir tu palabra, Señor, en primera mano, en poder meditarla, Señor. Y yo sé, Señor, que me falta mucho, Señor, por construir. Pero yo ya tengo, Señor, la base que eres tú. Y no quiero, Señor, volver a construir sobre la arena. No quiero, Señor, volver ni siquiera cerca de este terreno frágil, sino que quiero seguir construyendo, Señor, en la base, en la roca, que me dará toda fortaleza, toda sostenibilidad. Te pido, Señor, que tu Santo Espíritu nos siga guiando, nos sigas ayudando, y que dejémonos, Señor, de centrar en el pasado, de centrar en nuestras vidas, y que podamos practicar todo lo que tú nos has estado hablando, Señor, en el Sermón del Monte. Gracias te doy, Señor, por todo lo que tú nos haces. Gracias, Señor, por cada vida que está escuchando, cada persona que esté escuchando estas palabras. Y que, Señor, podamos, Señor, dejar de ser solo oidores y que podamos, Señor, ser hacedores de tu palabra, Padre. Que podamos ser reconocidos por lo mucho que hacemos y no lo mucho que contamos. No somos llamados a estar contando fábulas, sino estamos llamados a vivir una fe genuina. Y esta fe se resume, Señor, en practicar lo que tú nos pides, lo que tú nos llamas. La salvación ya la tenemos, pero ahora nos queda, Señor, vivir la fe y que tu Espíritu nos guíe en todo este camino. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, ha sido un placer. Ha sido un tiempo muy rico. Espero que os haya gustado el cambio de escenario. Y nada, ya estaremos hablando, comentando en todo lo que vayamos haciendo. Y que el Señor esté con nosotros guiando y nos dé mucha paciencia y mucha fortaleza para seguir aguantando lo que nos queda de ese periodo sin poder abrir la iglesia. Pero prontito estamos planeando cosas muy guay, cosas muy buenas para que todos podamos seguir con mi iglesia. Amén. Así que nada, que Dios os bendiga y nada, un abrazo.